Video patrocinado por Abarrotes, la hija de Don Alfaros. Hola, soy Carly Star. ¡Hola! Observamos la infografía del Instituto de Astronomía de la UNAM. Esta nos muestra métodos para apreciar un eclipse solar de forma segura. Tomando esto en cuenta, realizamos la observación con el uso de un lente de soldadura de 14 sombras y construimos una cámara oscura acoplada a un telescopio. Dejaré el link de este diagrama en la descripción. Es importante recordar que mirar el sol sin el equipo adecuado es potencialmente peligroso. Cabe la posibilidad de sufrir graves y permanentes daños en la vista. Incluso para la grabación de estos fenómenos es requisito utilizar la protección adecuada. Como nota, no recomendamos utilizar ninguna de estas prácticas, pero sí que de usar alguno de estos métodos sean utilizados después de informarse y asegurarse de que los equipos sean aptos. Por ejemplo, en el caso de los lentes de soldador, asegurarse de que el número de sombras sea adecuado. En este caso, la infografía nos comenta que debe de ser de 14 sombras. Utilizar un lente de menor número de sombras puede ser perjudicial, y también hay que considerar que estos lentes no son específicamente para este uso, aunque por supuesto de usarse correctamente pueden proteger bastante. Considero que lo mejor es utilizar lentes que cumplan con la norma ISO 12312-2. Es importante que sean certificados y no certificados. También considero prudente moderar la exposición a esta luz aún con protección. Primero decidimos realizar la cámara oscura. Esta cámara la realizamos con una caja, una hoja de papel al fondo y dos agujeros del lado contrario, una con papel aluminio y la otra disponible para visualizar. Por último realizamos un agujero en el aluminio. Esto hará que la luz del sol ingrese por el agujero y lo veamos proyectada en la hoja que colocamos al interior. Gracias a este método pudimos ver el eclipse con pocos materiales. Posteriormente decidimos llevarlo al siguiente nivel. En lugar de utilizar la entrada del aluminio, conectamos la mira del lente del telescopio, con cuidado de no mirar la salida de este. Apreciamos indirectamente la proyección dada por el telescopio en nuestra cámara oscura, y la proyección resulta verse más clara y grande que con el agujero de aluminio. Muy importante, no utilices los lentes de soldador para ver a través de la mira telescópica. Esto resultaría peligroso, ya que al final la luz del sol será más concentrada, como si se tratase de una lupa. Podría ser mejor filtrar primero la luz en la entrada del telescopio, pero no es recomendable hacerlo sin los lentes certificados, ya que los lentes de soldador no están diseñados para este caso de uso. Sin embargo, realizamos el experimento con el lente de soldador al inicio del telescopio, y sin mirar por el telescopio, decidimos arriesgar una cámara para tratar de capturar algo. Hago hincapié en que lo adecuado es utilizar lentes bajo la norma ISO 12312-2, para no poner en riesgo tu equipo ni mucho menos tu salud. Así es como se aprecia este increíble fenómeno desde mi ciudad. Espero poder prepararme mejor para el próximo eclipse en abril del 2024. Adiós, gracias por ver este video. 5 segundos. ¿Sí viste? Sí.